¿Y ha sentido alguna vez una inexplicable frialdad espiritual en su iglesia? Un vacío, una falta de fervor que parece invadirlo todo, incluso al pastor que lidera el rebaño. Hoy vamos a adentrarnos en un tema delicado, pero crucial: el espíritu de Acaz, una influencia sutil pero devastadora que puede afectar no solo a los líderes espirituales, sino a toda la congregación. No se trata de señalar con el dedo ni de juzgar, sino de comprender una realidad espiritual que muchos ignoran, una realidad que puede estar apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo largo de este video exploraremos las características de este espíritu, cómo se manifiesta en pastores y líderes, y lo más importante, cómo podemos protegernos de su influencia. Si usted es un líder, un miembro de la congregación, o simplemente busca una vida espiritual más plena, este mensaje es para usted. Prepárese para un viaje de descubrimiento, un llamado a la vigilancia y una oportunidad para renovar su compromiso con Dios. El rey Acaz, mencionado en el libro de 2 Reyes, capítulo 16, es recordado por su reinado marcado por la idolatría y el abandono de los caminos del Señor. En lugar de confiar en Dios en tiempos de crisis, buscó alianzas con naciones paganas, adoptando sus prácticas y corrompiendo la fe del pueblo de Israel. Este alejamiento de Dios no fue un evento aislado, sino una postura, una inclinación del corazón que abrió la puerta a una influencia espiritual destructiva: el espíritu de Acaz. Este espíritu se caracteriza por la falta de fe, la dependencia en el hombre en lugar de Dios, y la adopción de prácticas que contaminan la pureza de la adoración. Lo más alarmante es que este espíritu no se limita al pasado, sino que sigue activo en nuestros días, buscando infiltrarse en los corazones de los líderes y, a través de ellos, en toda la iglesia. Quizá lo ha sentido, esa inexplicable sensación de vacío, esa falta de poder en la oración, esa frialdad que se instala en la congregación. Puede ser una señal de que el espíritu de Acaz está operando. No estamos hablando de una posesión demoníaca en el sentido tradicional, sino de una influencia sutil, una desviación gradual de los principios bíblicos que, con el tiempo, puede tener consecuencias devastadoras. Este espíritu se disfraza de pragmatismo, de innovación, incluso de aparente éxito. Puede manifestarse en la búsqueda de métodos humanos para el crecimiento de la iglesia, en la priorización de las finanzas por encima de la espiritualidad, en la adopción de modas y tendencias que complacen al mundo en lugar de honrar a Dios. Es un espíritu que susurra al oído del pastor: confía en tus propias fuerzas, en tu sabiduría, en tus estrategias. No necesitas a Dios para lograr el éxito. Y poco a poco va apagando el fuego del Espíritu Santo, reemplazándolo con una llama artificial que produce mucho ruido, pero poco calor. ¿Cómo reconocer la presencia de este espíritu en un liderazgo? Las señales pueden ser sutiles al principio: una creciente dependencia en las relaciones públicas, en el marketing, en la imagen, en detrimento de la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. Un énfasis excesivo en el entretenimiento y el espectáculo durante el servicio, dejando de lado la predicación profunda de la palabra. Una tolerancia hacia prácticas que contradicen las Escrituras, en nombre de la inclusión o la modernidad. Un liderazgo afectado por el espíritu de Acaz tiende a buscar la aprobación del mundo más que la de Dios, priorizando el crecimiento numérico por encima de la transformación espiritual. El resultado es una iglesia llena de gente, pero vacía de la presencia de Dios. Y así es importante entender que este mensaje no es para condenar, sino para advertir y para equipar. El enemigo de nuestras almas busca infiltrarse en la iglesia, comenzando por sus líderes. Por eso, es crucial que oremos por nuestros pastores, que los rodeemos de apoyo y que, con amor y respeto, les señalemos cualquier desviación de la verdad bíblica. También es fundamental que cada uno de nosotros examine su propio corazón, asegurándonos de que no estemos cediendo a la influencia del espíritu de Acaz en nuestra propia vida. En los próximos minutos,
profundizaremos en las estrategias que el enemigo utiliza para propagar este espíritu y, lo más importante, descubriremos las armas espirituales que Dios nos ha dado para combatirlo y mantenernos firmes en la fe. La sombra de Acaz se extiende larga y oscura sobre las páginas de la historia bíblica. Un rey que, en su búsqueda de seguridad y poder terrenal, abandonó la fuente verdadera de fortaleza, la fe en Dios. Su reinado, narrado en 2 Reyes 16, es un triste ejemplo de cómo la falta de fe puede llevar a un líder y a todo un pueblo a la ruina espiritual. Acaz, ante la amenaza de sus enemigos, no buscó el rostro del Señor, no se humilló ante el Todopoderoso. En cambio, puso su confianza en alianzas políticas, en la fuerza militar de naciones paganas, e incluso llegó a adoptar sus prácticas idólatras, contaminando así la pureza de la adoración a Dios en Mitosnetensen, Judá. Imaginen el dolor del corazón de Dios al ver a su pueblo escogido, guiado por un rey que había perdido la brújula espiritual, un rey que prefería la sombra de los ídolos a la luz del Dios viviente. Este acto de rebelión no fue un simple error de cálculo político, sino una profunda fractura en la relación entre Acaz y su creador. Una fractura que, como veremos, tuvo consecuencias devastadoras, no solo para su reinado, sino para las generaciones venideras. La historia de Acaz no es simplemente un relato del pasado, un eco lejano de un tiempo olvidado. Es una advertencia, una parábola viva que resuena con fuerza en nuestros días. El espíritu que guió las decisiones de Acaz, ese espíritu de incredulidad, de dependencia en el hombre, de contaminación espiritual, sigue activo, buscando infiltrarse en los corazones de los líderes, tanto en la iglesia como en otros ámbitos de la sociedad. Este espíritu susurra al oído promesas de seguridad, de éxito, de poder, pero a un precio muy alto: el abandono de los principios divinos, la renuncia a la verdadera fuente de vida. ¿Cuántos líderes, cegados por la ambición o el miedo, han caído en esta trampa a lo largo de la historia? ¿Cuántos han sacrificado la integridad, la justicia, la fidelidad a Dios en el altar del poder terrenal? La sombra de Acaz es un recordatorio constante del peligro que acecha a aquellos que se apartan del camino de la fe. El legado de Acaz no se limita a la ruina política y social que experimentó su reino. Su mayor tragedia fue la ruina espiritual que dejó como herencia. Al abrazar la idolatría y las prácticas paganas, contaminó la fe del pueblo de Judá, abriendo una puerta a la influencia de las tinieblas que se extendió por generaciones. La historia nos muestra que las decisiones de un líder tienen un impacto profundo en aquellos que lo siguen. Un líder que se aparta de Dios, inevitablemente, arrastra consigo a su pueblo. Este es el peso de la responsabilidad del liderazgo, una responsabilidad que Acaz no supo o no quiso asumir. Su reinado es un testimonio doloroso de las consecuencias de un liderazgo sin Dios, un liderazgo que busca la gloria personal en lugar del bienestar de su pueblo, un liderazgo que cambia la verdad divina por las mentiras del enemigo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Acaz? En primer lugar, la importancia crucial de la fe inquebrantable en Dios, especialmente en tiempos de crisis. Cuando las circunstancias nos abruman, cuando el miedo nos paraliza, nuestra tendencia natural es buscar soluciones rápidas, atajos que nos prometan seguridad inmediata. Pero, como nos enseña la historia de Acaz, estos atajos a menudo nos alejan del camino de Dios, llevándonos a una ruina aún mayor. La verdadera seguridad, la verdadera paz, solo se encuentra en la confianza plena en el Señor, en la obediencia a sus mandamientos, en la búsqueda constante de su voluntad. En segundo lugar, la historia de Acaz nos muestra la importancia de discernir los espíritus que influyen en nuestros líderes. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se presenta como progreso o innovación es necesariamente bueno. Debemos estar alerta, examinando cuidadosamente las acciones y las motivaciones de aquellos que nos guían, asegurándonos de que estén alineados con los principios bíblicos. Finalmente, el legado de Acaz nos llama a la intercesión.
Debemos orar por nuestros líderes, para que Dios les dé sabiduría, discernimiento y fortaleza para resistir las tentaciones del enemigo. Debemos orar para que se mantengan firmes en la fe, para que sean ejemplos de integridad y de obediencia a Dios. Y debemos orar para que, como el pueblo de Judá, no seamos arrastrados por la corriente de la incredulidad y la contaminación espiritual, sino que permanezcamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, nuestra única esperanza y salvación. El espíritu de miedo, una de las manifestaciones más insidiosas del espíritu de Acaz, paraliza a los líderes y apaga la visión divina que Dios ha depositado en sus corazones. Imaginen un pastor, llamado por Dios a guiar a su rebaño, a proclamar la verdad con valentía, a ser una luz en medio de la oscuridad. Pero el miedo, como una serpiente venenosa, se enrosca en su alma, susurrándole mentiras, sembrando dudas, robándole la confianza y la osadía que necesita para cumplir su misión. ¿Cómo puede un líder, dominado por el miedo, guiar a otros hacia la libertad? ¿Cómo puede inspirar fe y esperanza si él mismo está cautivo por la incertidumbre y la ansiedad? Este es el poder destructivo del espíritu de miedo, una herramienta que el enemigo utiliza para silenciar la voz de Dios en la iglesia y en el mundo. El miedo se manifiesta de diversas maneras en la vida de un líder. Puede ser miedo al rechazo, al fracaso, a la crítica, a la persecución. Puede ser miedo a perder su posición, su reputación, su seguridad económica. Estos miedos, aunque aparentemente naturales, pueden convertirse en un obstáculo para la obra de Dios. Un líder dominado por el miedo al rechazo, por ejemplo, puede evitar predicar verdades incómodas, puede diluir el mensaje del Evangelio para no ofender a nadie, puede priorizar la popularidad por encima de la fidelidad a Dios. De esta manera, el espíritu de miedo no solo paraliza al líder, sino que también contamina la pureza del mensaje que debe transmitir. Es como una enfermedad silenciosa que se propaga por todo el cuerpo, debilitando sus defensas y haciéndolo vulnerable a otros ataques del enemigo. Y con el miedo también apaga la visión divina. Dios deposita en el corazón de cada líder una visión, un propósito, una misión específica para su vida y ministerio. Pero el miedo, como una densa niebla, oscurece esa visión, impidiendo que el líder la vea con claridad y la persiga con determinación. El miedo le susurra: ¿y si fracasas? ¿Y si no estás a la altura? ¿Y si te equivocas? Estas dudas, alimentadas por el espíritu de miedo, roban al líder la confianza en Dios, la certeza de que Él está con él, la convicción de que su propósito se cumplirá. El resultado es un líder paralizado, incapaz de avanzar, atrapado en un ciclo de inseguridad y frustración. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de líderes que enfrentaron el miedo y, con la ayuda de Dios, lo vencieron. Moisés, ante la inmensa tarea de liberar al pueblo de Israel, experimentó el miedo, la duda, la inseguridad. Pero Dios le aseguró su presencia, le dio las palabras que debía decir y lo fortaleció para cumplir su misión. David, un joven pastor enfrentando al gigante Goliat, sintió el miedo, pero su fe en Dios fue más grande que su temor. Estos ejemplos nos enseñan que el miedo no es un pecado, sino una emoción humana que debemos confrontar con la ayuda del Espíritu Santo. La clave está en no permitir que el miedo nos domine, sino en someterlo a la autoridad de Dios, confiando en que Él nos dará la fuerza y la sabiduría para superar cualquier obstáculo. ¿Cómo podemos, como líderes y como miembros de la congregación, combatir el espíritu de miedo? En primer lugar, reconociendo su presencia y su influencia en nuestras vidas. Debemos estar atentos a las señales, a las dudas, a las inseguridades que nos paralizan y nos impiden avanzar en el propósito de Dios. En segundo lugar, debemos llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, el arma más poderosa que tenemos contra las mentiras del enemigo. Meditar en las promesas de Dios, recordar sus victorias pasadas, nos fortalece la fe y nos da la confianza que necesitamos para enfrentar el miedo. Finalmente, debemos orar sin cesar,
pidiendo al Espíritu Santo que nos llene de su poder, que nos dé discernimiento para identificar las trampas del enemigo y que nos fortalezca para resistir sus ataques. No estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, y en Él podemos encontrar la verdadera libertad del miedo. Button, la tentación del pragmatismo es una de las trampas más sutiles del espíritu de Acaz. Se disfraza de eficiencia, de innovación, de lo que funciona. Susurra al oído del líder: ¿para qué aferrarse a métodos antiguos, a principios inamovibles, si hay caminos más fáciles, más rápidos, para alcanzar el éxito? Y así, poco a poco, va minando la fidelidad a la palabra de Dios, reemplazándola con una mentalidad utilitarista, donde el fin justifica los medios. El pragmatismo, en sí mismo, no es necesariamente malo, pero cuando se convierte en el principio rector del ministerio, cuando se prioriza la conveniencia por encima de la obediencia a Dios, se abre una puerta peligrosa a la influencia del espíritu de Acaz. Se empieza a justificar lo injustificable, a transigir en áreas donde no se debe transigir, a sacrificar la integridad en el altar del éxito y aparente. El espíritu de Acaz, a través del pragmatismo, lleva al líder a buscar soluciones humanas para problemas espirituales, en lugar de buscar la guía de Dios en oración, en la meditación de la palabra. Se recurre a estrategias de marketing, a técnicas de persuasión, a modas pasajeras que prometen resultados rápidos. Se confía más en la sabiduría del mundo que en la sabiduría divina. Se mide el éxito por la cantidad de asistentes a la iglesia, por el crecimiento económico, por la popularidad en las redes sociales, olvidando que el verdadero éxito del ministerio se mide por la transformación de vidas, por la formación de discípulos, por la expansión del reino de Dios. Este enfoque pragmático, a largo plazo, produce una iglesia superficial, llena de actividades, pero vacía de la presencia genuina del Espíritu Santo. La tentación del pragmatismo también se manifiesta en la adaptación del mensaje del Evangelio a los gustos del mundo. Para no ofender, para no perder seguidores, se suavizan las verdades incómodas, se evita hablar de temas controversiales, se diluye el poder transformador de la palabra de Dios. Se busca la aprobación del mundo en lugar de la aprobación de Dios. Se construye una iglesia a la imagen del mundo, en lugar de una iglesia a la imagen de Cristo. El resultado es una comunidad tibia, adaptada a la cultura dominante, que ha perdido su sal y su luz, su capacidad de impactar y transformar la sociedad. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de cómo el pragmatismo ha llevado a la decadencia espiritual. Movimientos que comenzaron con un fervor genuino, con un compromiso radical con la palabra de Dios, poco a poco fueron cediendo a la tentación del pragmatismo, adaptándose a la cultura, buscando el éxito a cualquier precio, y con el tiempo perdieron su identidad, su poder, su razón de ser. El pragmatismo, como un cáncer silencioso, corroe los cimientos de la fe, debilitando la iglesia desde adentro. ¿Cómo podemos protegernos de la tentación del pragmatismo? En primer lugar, manteniendo una profunda comunión con Dios, buscando su rostro en oración, meditando en su palabra día y noche. Solo así podremos discernir su voluntad, distinguir entre lo que es verdaderamente de Dios y lo que es simplemente una estrategia humana disfrazada de espiritualidad. En segundo lugar, rodeándonos de consejeros sabios, de personas que nos amen lo suficiente como para confrontarnos con la verdad, que nos ayuden a mantenernos firmes en los principios bíblicos, que nos recuerden la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios por encima de cualquier otra cosa. Finalmente, recordando siempre que el verdadero éxito del ministerio no se mide por los números, por la popularidad, por el reconocimiento humano, sino por la transformación de vidas, por la expansión del reino de Dios, por la gloria que se le da a Él. La idolatría moderna se manifiesta de muchas formas, pero una de las más comunes, y quizás de las más peligrosas, es el culto al éxito. Vivimos en una sociedad obsesionada con el logro, con la acumulación de riquezas, con el reconocimiento público.
Y esta obsesión, lamentablemente, se ha infiltrado también en la Iglesia. Muchos líderes, influenciados por el espíritu de Acaz, han caído en la trampa de medir el éxito del ministerio por parámetros puramente humanos: el número de miembros, el tamaño del edificio, la cantidad de dinero recaudado. Se ha olvidado el verdadero propósito, la verdadera misión de la Iglesia: ser luz del mundo, sal de la tierra, un instrumento de transformación en las manos de Dios. El culto al éxito, como toda idolatría, desplaza a Dios del centro de nuestras vidas. En lugar de buscar la gloria de Dios, se busca la gloria personal. En lugar de servir a Dios, se sirve al propio ego. En lugar de depender de la gracia de Dios, se confía en las propias fuerzas, en la propia inteligencia, en las propias estrategias. Y este cambio de enfoque, aunque sutil, tiene consecuencias devastadoras. Se crea una iglesia superficial, centrada en el espectáculo, en el entretenimiento, en la satisfacción de las necesidades humanas, pero vacía del verdadero poder transformador del Espíritu Santo. Se construye un reino terrenal, un imperio humano, en lugar del reino de Dios. Esta idolatría moderna se manifiesta también en la obsesión por la imagen. Se invierte tiempo y dinero en crear una fachada de perfección, en proyectar una imagen de éxito y prosperidad, mientras que se descuida la verdadera espiritualidad, la intimidad con Dios, la formación del carácter. Se busca la aprobación del mundo, el aplauso de la multitud, en lugar de la aprobación de Dios. Se vive para las cámaras, para las redes sociales, para la opinión pública, olvidando que el único juez que realmente importa es Dios. Y esta obsesión por la imagen, a la larga, produce un vacío profundo, una insatisfacción crónica, una sed que nada puede saciar, excepto la presencia de Dios. Jesús, en su ministerio terrenal, fue tentado por Satanás con las promesas de poder, de riqueza, de gloria. Pero él resistió firmemente, recordando que el verdadero propósito de su vida era glorificar al Padre, cumplir su voluntad, salvar a la humanidad del pecado. Este es el ejemplo que debemos seguir como líderes y como miembros de la Iglesia. No debemos dejarnos seducir por las promesas vacías del mundo, por la tentación del éxito fácil, por la búsqueda de la gloria personal. Nuestro objetivo debe ser siempre glorificar a Dios, servir a su propósito, extender su reino. ¿Cómo podemos liberarnos de la idolatría moderna, del culto al éxito? En primer lugar, reconociendo su presencia en nuestras vidas, identificando las áreas donde hemos puesto nuestra confianza en cosas que no son Dios. En segundo lugar, arrepintiéndonos de nuestra idolatría, volviendo nuestro corazón a Dios, buscando su perdón y su restauración. Y finalmente, renovando nuestro compromiso con Cristo, haciendo de Él el centro de nuestras vidas, el Señor absoluto de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Solo así podremos experimentar la verdadera libertad, la verdadera paz, la verdadera plenitud que solo Dios puede dar. La comodidad espiritual, ese estado de aparente paz donde nos sentimos satisfechos con nuestra vida espiritual sin un verdadero crecimiento, es, quizás, uno de los peligros más sutiles y engañosos que enfrentamos como creyentes. Es una trampa del espíritu de Acaz que nos adormece, nos hace conformistas y nos roba el hambre y la sed de Dios. Nos susurra al oído: «Estás bien así, no necesitas más, no te esfuerces tanto». Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos alejando del fuego del Espíritu Santo, nos vamos conformando con una fe tibia, superficial, que no transforma nuestras vidas ni impacta al mundo que nos rodea. ¿Hemos caído en la trampa de la comodidad espiritual? ¿Nos hemos conformado con menos de lo que Dios tiene para nosotros? Estas son preguntas que debemos hacernos con honestidad, con un corazón dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. La comodidad espiritual se manifiesta de diversas maneras. Puede ser la falta de interés por la lectura de la Biblia, la oración superficial, la ausencia de un verdadero compromiso con la Iglesia. Puede ser la resistencia al cambio,
el miedo a salir de nuestra zona de confort, la preferencia por la rutina religiosa por encima de una relación viva y dinámica con Dios. Nos acostumbramos a una fe sin desafíos, sin sacrificios, sin un verdadero costo, y en ese proceso perdemos la pasión, la intensidad, el fuego que caracterizaba a los primeros cristianos. Nos convertimos en espectadores pasivos de la obra de Dios, en lugar de ser participantes activos, transformados por su poder y comprometidos con su misión. El peligro de la comodidad espiritual es que nos ciega a nuestra propia condición. Nos creemos espirituales, nos creemos cerca de Dios, cuando en realidad estamos viviendo una fe superficial, una fe que no penetra en lo profundo de nuestro ser, una fe que no produce frutos de justicia. Nos conformamos con las migajas cuando Dios nos ofrece un banquete. Nos contentamos con un sorbo de agua cuando Él nos ofrece ríos de agua viva. Y en esa conformidad perdemos la oportunidad de experimentar la plenitud de la vida en Cristo, la abundancia de bendiciones que Él tiene reservadas para aquellos que lo buscan con todo su corazón. La historia de la Iglesia nos muestra los peligros de la comodidad espiritual. Comunidades enteras, que en un tiempo fueron vibrantes centros de la presencia de Dios, se fueron apagando poco a poco, adormecidas por la rutina, por la falta de un verdadero compromiso, por la conformidad con el mundo. Perdieron su sal y su luz, su capacidad de impactar y transformar la sociedad. Se convirtieron en museos religiosos, en lugar de ser hospitales de campaña para las almas heridas. Y este es un peligro real que debemos evitar a toda costa. ¿Cómo podemos romper las cadenas de la comodidad espiritual? En primer lugar, reconociendo nuestra propia condición, siendo honestos con nosotros mismos y con Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre las áreas de nuestra vida donde nos hemos conformado con menos, donde hemos perdido el hambre y la sed de Dios. En segundo lugar, debemos cultivar una disciplina espiritual diaria, dedicando tiempo a la lectura de la Biblia, a la oración, a la meditación. Debemos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe con la comunión con Él. Y finalmente, debemos buscar oportunidades para servir a Dios, para compartir nuestra fe con otros, para ser sus manos y sus pies en este mundo. No podemos quedarnos estancados en nuestra comodidad. Debemos salir, movernos, ser agentes de cambio, instrumentos de su amor y de su gracia. El llamado de Dios es a una vida plena, abundante, transformada por su poder. No nos conformemos con menos. La falta de discernimiento, una característica distintiva del espíritu de Acaz, es una puerta abierta para la infiltración del enemigo en el liderazgo. Imaginen un pastor, un líder espiritual, sin la capacidad de discernir entre la voz de Dios y las voces que buscan desviarlo del camino. Un líder que no puede distinguir entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Es como un barco sin timón, a merced de las olas, vulnerable a los ataques del enemigo. Este es el peligro de la falta de discernimiento. Abre una brecha en la armadura espiritual del líder, dejándolo expuesto a la influencia de espíritus engañadores que buscan socavar su ministerio y desviar a la congregación del camino de la verdad. ¿Cómo puede un líder sin discernimiento guiar a otros hacia la luz? ¿Cómo puede proteger a su rebaño de los lobos rapaces si él mismo no puede reconocerlos? La falta de discernimiento se manifiesta de diversas maneras en el liderazgo. Puede ser la incapacidad de identificar falsas doctrinas, de reconocer las sutiles desviaciones de la verdad bíblica que se presentan disfrazadas de nuevas revelaciones o de interpretaciones modernas. Puede ser la tendencia a seguir modas pasajeras, a adoptar prácticas que contradicen las Escrituras en nombre de la innovación o la relevancia cultural. Puede ser la dificultad para distinguir entre la verdadera unción del Espíritu Santo y las manifestaciones emocionales o psicológicas que pueden confundirse con ella. Un líder sin discernimiento es como un ciego guiando a otros ciegos, y el resultado inevitable es la confusión, el error y la desviación del camino de la verdad.
El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, nos exhorta a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Esta advertencia es especialmente relevante para los líderes espirituales, quienes tienen la responsabilidad de guiar a la congregación hacia la madurez, en la fe, hacia el conocimiento pleno de la verdad. La falta de discernimiento, por el contrario, lleva a la inestabilidad, a la confusión, a la vulnerabilidad ante las falsas enseñanzas y las influencias del enemigo. Es como una grieta en los cimientos de la fe, que puede provocar el derrumbe de todo el edificio espiritual. La historia de la Iglesia nos muestra las consecuencias devastadoras de la falta de discernimiento en el liderazgo. Movimientos enteros, que comenzaron con un fervor genuino por la verdad, se han desviado del camino, se han corrompido, se han convertido en instrumentos del enemigo, precisamente por la falta de discernimiento de sus líderes. Han abrazado doctrinas falsas, han adoptado prácticas paganas, han perdido la pureza del Evangelio y han arrastrado consigo a multitudes hacia el error. Este es un peligro real, una amenaza constante que debemos enfrentar con vigilancia y con oración. ¿Cómo podemos cultivar el discernimiento espiritual, tanto en nuestra vida personal como en el liderazgo? En primer lugar, a través de una inmersión profunda en la palabra de Dios. La Biblia es la lámpara a nuestros pies, la luz en nuestro camino. Es el estándar de verdad, la guía infalible que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Debemos estudiarla con diligencia, meditar en ella día y noche, permitir que transforme nuestros pensamientos y nuestras acciones. En segundo lugar, debemos orar constantemente, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento y la capacidad de distinguir entre las voces que buscan engañarnos y la voz de Dios que nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro consejero, el que nos revela los misterios del reino de Dios. Y finalmente, debemos rodearnos de consejeros sabios, de personas maduras en la fe, que puedan ayudarnos a discernir el camino correcto, que nos adviertan de los peligros, y que nos animen a permanecer firmes en la verdad. El discernimiento espiritual no es un don automático, es una disciplina que debemos cultivar con diligencia, con humildad, y con una dependencia total del Espíritu Santo. Es una herramienta esencial para protegernos a nosotros mismos y a la Iglesia de la influencia del espíritu de Acaz y de todas las fuerzas que buscan desviarnos del camino de la verdad. El peso de la responsabilidad, la presión constante por guiar, por ser el ejemplo, por tener todas las respuestas, puede corromper incluso el corazón más sincero. Imaginen a un pastor, un hombre de Dios, llamado a servir, a cuidar del rebaño, a llevar la palabra de esperanza a un mundo necesitado. Sobre sus hombros recae la carga de las almas, la responsabilidad de guiarlas hacia la luz, de protegerlas de las acechanzas del enemigo. Y en esa inmensa tarea, bajo ese peso abrumador, puede surgir la tentación, la sutil insinuación del espíritu de Acaz que susurra al oído: confía en ti mismo, en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría. No necesitas a Dios para lograr el éxito. Este es el peligro que acecha a los líderes, la trampa invisible que puede corromper el corazón y desviarlos del camino de la verdad. ¿Cómo puede un pastor, agobiado por la presión, mantener la pureza de su corazón? ¿Cómo puede resistir la tentación de confiar en sus propias fuerzas en lugar de confiar en Dios? La presión por el crecimiento numérico, por el éxito material, por la aprobación de la congregación, puede llevar a un pastor a tomar decisiones equivocadas, a comprometer sus principios, a nation sitting, sacrificar la verdad en el altar de la conveniencia. El espíritu de Acaz, astuto y engañador, se aprovecha de estas presiones, presentando atajos, soluciones rápidas, métodos aparentemente efectivos, que, en realidad, lo alejan de la dependencia de Dios.
Se empieza a justificar lo injustificable, a transigir en áreas donde no se debe transigir, a buscar la aprobación del hombre en lugar de la aprobación de Dios. Y en ese proceso, el corazón del pastor, antes lleno de fervor y de amor por Dios, se va endureciendo, se va contaminando, se va alejando de la fuente de vida. Es una tragedia silenciosa, un drama espiritual que se desarrolla en lo secreto y que puede tener consecuencias devastadoras para el pastor, para la congregación y para la obra de Dios. Y la Biblia nos muestra ejemplos de líderes que sucumbieron a la presión, que se dejaron corromper por el peso de la responsabilidad. El rey Saúl, el primer rey de Israel, comenzó su reinado con un corazón humilde y obediente a Dios. Pero la presión del poder, el miedo a perder su posición, lo llevaron a tomar decisiones desastrosas, a desobedecer a Dios y finalmente a perder su reino y su vida. La historia de Saúl es una advertencia para todos los líderes, un recordatorio de que la verdadera fuerza, la verdadera sabiduría, no se encuentra en nosotros mismos, sino en la dependencia absoluta de Dios. Solo Él puede sostenernos bajo el peso de la responsabilidad. Solo Él puede guiarnos por el camino correcto. Solo Él puede protegernos de las trampas del enemigo. Y aún, ¿cómo puede un pastor, un líder espiritual, protegerse de la corrupción que puede traer la presión de la responsabilidad? En primer lugar, cultivando una vida de oración constante, de intimidad con Dios. Es en la presencia de Dios donde encontramos la fuerza, la sabiduría, el discernimiento que necesitamos para tomar decisiones correctas, para resistir las tentaciones, para mantener la pureza de nuestro corazón. La oración es el oxígeno del alma, el alimento espiritual que nos nutre y nos fortalece para la batalla espiritual. En segundo lugar, rodeándonos de un equipo de consejeros sabios, de personas maduras en la fe, que puedan brindarnos apoyo, consejo y corrección cuando sea necesario. No podemos caminar solos en el ministerio. Necesitamos la compañía, el aliento y la guía de otros hermanos en la fe. Y finalmente, recordando siempre que el verdadero éxito no se mide por los estándares del mundo, sino por la fidelidad a Dios, por la obediencia a su palabra, por el amor y el servicio a su pueblo. El verdadero líder es aquel que, a pesar de la presión, se mantiene firme en la fe, confiando en la gracia y en el poder de Dios para cumplir su propósito. Hermanos, oremos por nuestros pastores, para que Dios les dé la fuerza, la sabiduría y el discernimiento que necesitan para llevar el peso de la responsabilidad sin ser corrompidos por la presión. Oremos para que se mantengan firmes en la fe, confiando en Dios en todo momento y buscando siempre su gloria, por encima de cualquier otra cosa. Y recordemos que, como miembros de la congregación, también tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros líderes, de orar por ellos, de animarlos en la fe y de ayudarles a llevar la carga del ministerio. Juntos, unidos en Cristo, podemos vencer las acechanzas del enemigo y avanzar hacia la victoria que Dios nos ha prometido. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. El peso del liderazgo, la soledad en la cima, la batalla interna que pocos ven. A menudo, quienes guían al rebaño enfrentan una lucha silenciosa, una soledad que corroe el alma. Imaginen a un pastor, un hombre de Dios, cargando sobre sus hombros las preocupaciones de la congregación, las expectativas, las críticas, las necesidades espirituales de tantas almas. La presión es inmensa, la carga es pesada y la soledad puede ser abrumadora. Este es el octavo punto: la soledad del líder, la batalla interna y la necesidad de apoyo espiritual. Quizá lo has sentido, esa sensación de aislamiento, esa lucha interna que a veces parece insoportable. En este segmento vamos a explorar esta realidad, a comprender la importancia del apoyo espiritual y a descubrir cómo podemos fortalecer a nuestros líderes en la fe. La soledad del líder no es simplemente la ausencia de compañía física, es una soledad del alma.
una sensación de aislamiento que surge de la responsabilidad, de la presión, de la necesidad de tomar decisiones difíciles que afectan a muchas vidas. Un pastor, a menudo, se ve obligado a cargar con problemas que no puede compartir con la congregación, con cargas que superan sus propias fuerzas. Y en esa soledad, en esa lucha interna, puede surgir la tentación, la sutil insinuación del enemigo, que busca aislarlo, desanimarlo y finalmente derrotarlo. Es como una trampa invisible, una prisión espiritual que lo encierra en un círculo de ansiedad, de duda y de desesperanza. ¿Cuántos líderes, agobiados por la soledad, han abandonado el ministerio, han perdido la fe, han caído en la desesperación? Es una realidad dolorosa, una tragedia silenciosa que debemos confrontar con valentía y con compasión. El rey David, en el Salmo 22, expresa con profundidad el tormento de la soledad, la agonía del abandono, la sensación de estar rodeado de enemigos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, clama el salmista. Estas palabras, llenas de dolor y de angustia, resuenan en el corazón de muchos líderes que se sienten solos, incomprendidos, abandonados en medio de la batalla espiritual. La soledad del líder no es un signo de debilidad, sino una consecuencia del peso de la responsabilidad, de la intensidad de la lucha espiritual. Es una realidad que debemos comprender, aceptar y acompañar con oración y con apoyo. La Biblia nos enseña la importancia del apoyo mutuo, de la comunión fraterna, de la unidad en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos exhorta a sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta exhortación es especialmente relevante para el apoyo a nuestros líderes espirituales. No podemos dejarlos solos en la batalla. No podemos ignorar su lucha interna, su necesidad de ánimo, de consejo, de oración. Debemos rodearlos de amor, de comprensión, de apoyo incondicional. Debemos ser para ellos un bálsamo en medio de la tormenta, un refugio en medio del desierto, una fuente de fortaleza en medio de la debilidad. Hermanos, el liderazgo es un llamado noble, un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Oremos por nuestros pastores, para que Dios les dé la fuerza, la sabiduría y el discernimiento que necesitan para guiar al rebaño. Oremos para que no se sientan solos en la batalla, sino que experimenten la presencia constante de Dios y el apoyo incondicional de la congregación. Y recordemos que, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros líderes, de amarlos, de respetarlos y de apoyarlos en todo momento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a que compartas tu experiencia en los comentarios y escribas Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más mensajes de edificación y fortaleza espiritual. Que Dios te bendiga. Hermanos, ¿han considerado alguna vez la sutil diferencia entre guiar y controlar, entre servir y dominar? En este punto crucial de nuestra reflexión sobre el espíritu de Acaz, nos adentramos en un territorio espinoso, un terreno donde la línea entre la autoridad divina y la manipulación humana se vuelve peligrosamente borrosa. El espíritu de control, una de las manifestaciones más perversas de esta influencia, se disfraza de liderazgo, de preocupación, incluso de amor, pero en su esencia busca suplantar la voluntad de Dios con la propia, sometiendo a otros a su dominio en lugar de guiarlos hacia la libertad en Cristo. Quizá lo has visto, quizá lo has sentido, esa atmósfera opresiva, esa sutil coerción que se disfraza de dirección espiritual. En los próximos minutos exploraremos las características de este espíritu de control, cómo se manifiesta en los líderes religiosos y, lo más importante, cómo podemos protegernos de su influencia destructiva. Este no es un mensaje para juzgar, sino para discernir, para proteger nuestras almas y las de aquellos que nos rodean. El espíritu de control, en sutileza,
busca manipular en lugar de inspirar. Utiliza el miedo, la culpa, la presión social, para doblegar la voluntad de los demás, para imponer sus propias ideas y decisiones. Se disfraza de preocupación, de celo por la obra de Dios, pero en el fondo lo que busca es el poder, el dominio, el control absoluto. Un líder influenciado por este espíritu no busca servir, sino ser servido. No busca guiar, sino controlar. No busca la voluntad de Dios, sino la imposición de la suya propia. Y esto, hermanos, es una perversión del verdadero liderazgo, una distorsión del propósito divino para la autoridad espiritual. Imaginen un pastor que utiliza el púlpito para manipular las emociones de la congregación, para sembrar miedo e inseguridad, para imponer sus propias opiniones como si fueran la voz de Dios. Imaginen un líder que controla las finanzas de la iglesia con opacidad, que silencia las voces disidentes, que utiliza la culpa y la manipulación para mantener a la congregación bajo su dominio. Esto, hermanos, es la obra del espíritu de control, una influencia sutil pero devastadora que puede destruir la unidad, la confianza y la libertad en el cuerpo de Cristo. La Biblia nos advierte contra el espíritu de control, contra aquellos que buscan dominar a otros en lugar de servirles con humildad. Jesús, nuestro Señor y Maestro, nos dio el ejemplo perfecto de liderazgo servicial. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, nos dijo. Y en otra ocasión, lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que el verdadero liderazgo se encuentra en la humildad, en el servicio, en la entrega incondicional a los demás. El espíritu de control, por el contrario, busca la exaltación propia, el reconocimiento, el poder. Se alimenta del ego, de la vanidad, de la necesidad de ser admirado y obedecido. Y esta actitud, hermanos, es diametralmente opuesta al espíritu de Cristo, al corazón de Dios para sus líderes. El espíritu de control crea un ambiente de miedo, de inseguridad, de desconfianza. Las personas se sienten observadas, juzgadas, controladas en cada paso que dan. No hay libertad para expresarse, para disentir, para cuestionar. El líder, influenciado por este espíritu, se convierte en un vigilante celoso, en un juez implacable, en un controlador obsesivo. Y esto, hermanos, apaga el fuego del Espíritu Santo, sofoca la alegría, la creatividad, la espontaneidad en la vida de la iglesia. Se crea una atmósfera opresiva, donde el amor genuino, la libertad en Cristo y la unidad del Espíritu son reemplazadas por el miedo, la sumisión y la división. Es un terreno fértil para la amargura, el resentimiento y la desilusión. Hermanos, es crucial que aprendamos a discernir entre la verdadera autoridad espiritual que viene de Dios y el espíritu de control que viene del enemigo. Debemos estar atentos a las señales, a las actitudes, a las palabras que revelan la presencia de este espíritu. Debemos orar por nuestros líderes, para que Dios les libre de la tentación del control, para que les dé un corazón humilde y servicial, un corazón conforme al corazón de Cristo. Y si nosotros mismos nos vemos tentados a controlar a otros, a imponer nuestra voluntad, a manipular las situaciones para nuestro propio beneficio, debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos transforme, que nos dé un corazón de siervo, un corazón lleno de amor y de humildad. La verdadera libertad, hermanos, se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios, en el servicio a los demás, en el amor que no busca lo suyo propio. Que el Señor nos ayude a discernir los espíritus, a protegernos de la influencia del espíritu de control y a vivir en la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Si este mensaje te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con otros y a escribir Amén en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones que te ayudarán a crecer en tu fe y a vivir una vida plena en Cristo. Que Dios te bendiga. Hermanos, hemos recorrido un largo camino explorando las sombras del espíritu de Acaz, desentrañando sus sutiles
manifestaciones en la vida de los líderes y cómo éstas afectan al cuerpo de Cristo. Hemos visto cómo la falta de fe, el pragmatismo, el culto al éxito, la comodidad espiritual, el miedo, la soledad, del liderazgo y el espíritu de control pueden minar la obra de Dios, apagando el fuego del Espíritu Santo y desviando a las congregaciones del camino de la verdad. Pero no estamos aquí para quedarnos en la oscuridad, para lamentarnos en la derrota. Este es el momento de la restauración, de la liberación, de romper las cadenas del espíritu de Acaz y reclamar la victoria que Cristo nos ha ganado en la cruz. Este 10º punto, la restauración y liberación, es un llamado a la esperanza, una invitación a renovar nuestra fe y a experimentar el poder transformador del amor de Dios. Si has sentido el peso de este espíritu en tu vida, en tu liderazgo, en tu congregación, prepárate para recibir la sanidad, la libertad y la plenitud que Dios tiene para ti. La restauración comienza con el reconocimiento. Debemos ser honestos con nosotros mismos, con Dios y con la congregación, reconociendo la presencia del espíritu de Acaz y sus manifestaciones en nuestras vidas. No podemos sanar lo que no reconocemos. No podemos liberarnos de las cadenas que no vemos. Este es el primer paso, el más importante. Humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados y pedir su perdón. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está esperando con los brazos abiertos para recibirnos, para restaurarnos, para darnos una nueva vida en Cristo. No importa cuán profundo hayamos caído, cuán lejos nos hayamos desviado del camino, su amor y su misericordia son infinitos. La liberación viene a través del arrepentimiento genuino. No basta con reconocer el problema, debemos tomar la decisión de cambiar, de abandonar los caminos del espíritu de Acaz y volver al camino de Dios. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa, es un cambio de dirección, una transformación del corazón, una decisión firme de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es romper con los patrones de conducta, con las actitudes, con las creencias que nos mantienen atados al espíritu de Acaz. Es renunciar al control, al pragmatismo, al culto al éxito, y abrazar la fe, la humildad, el servicio a Dios y a los demás. Es un proceso continuo, un camino de transformación que requiere disciplina, perseverancia y una dependencia total del Espíritu Santo. La restauración se completa con la renovación de nuestra mente. Debemos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, meditar en sus promesas, permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. La Biblia es nuestra arma más poderosa contra las mentiras del enemigo. Es la luz que ilumina nuestro camino. Es el alimento que nutre nuestra alma. Debemos estudiarla con diligencia, memorizar sus versículos, aplicar sus principios a nuestra vida diaria. Solo así podremos resistir las tentaciones, discernir los espíritus y caminar en la victoria que Cristo nos ha dado. La renovación de nuestra mente es un proceso continuo, una transformación gradual que nos lleva a pensar como Dios piensa, a amar como Dios ama, a vivir como Dios quiere que vivamos. Hermanos, la restauración y la liberación del espíritu de Acaz son posibles. Dios tiene el poder para romper las cadenas, para sanar las heridas, para darnos una nueva vida en Cristo. No nos quedemos atrapados en la oscuridad, no nos demos por vencidos en la batalla. Levantemos nuestras manos al cielo, abramos nuestros corazones al Espíritu Santo y reclamemos la victoria que nos pertenece en Cristo Jesús. Si este mensaje te ha bendecido, te invitamos a escribir amén en los comentarios y a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal para recibir más mensajes de esperanza y de transformación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hermanos y hermanas, a lo largo de este estudio hemos visto cómo el espíritu de Acaz, con sutileza y engaño, puede infiltrarse en el liderazgo, debilitando la fe, promoviendo el
pragmatismo y alejando a pastores y congregaciones del camino de Dios. Pero la historia no termina ahí. Hoy, en este llamado a la integridad, hablaremos de la reconstrucción, del poder del Espíritu Santo para sanar, restaurar y empoderar un liderazgo quebrantado. Porque la obra de Dios no se detiene ante las adversidades, su amor no se rinde ante el pecado, y su poder no se limita a las circunstancias humanas. Si usted es un líder que ha sentido el peso de estas influencias, si ha tropezado, si ha caído, sepa que hay esperanza, hay restauración, hay un camino de regreso a la plenitud del propósito de Dios para su vida. La integridad, hermanos, no es la ausencia de errores, sino la honestidad para reconocerlos, la humildad para arrepentirse y la valentía para cambiar. Es un proceso continuo, un camino de transformación guiado por el Espíritu Santo, que nos lleva a vivir en alineación con la voluntad de Dios. Reconstruir un liderazgo con integridad implica, en primer lugar, reconocer las áreas donde hemos fallado, donde hemos permitido que el espíritu de Acaz se infiltre. ¿Hemos priorizado el pragmatismo por encima de la obediencia a Dios? ¿Hemos buscado la aprobación del mundo en lugar de la aprobación de Dios? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias, que debemos hacernos con honestidad y con un corazón dispuesto a cambiar. El segundo paso en la reconstrucción es el arrepentimiento genuino. No basta con reconocer nuestros errores. Debemos tomar la decisión de cambiar, de abandonar los caminos del espíritu de Acaz y volver al camino de Dios. El arrepentimiento es un acto de la voluntad, una decisión firme de vivir de acuerdo a los principios bíblicos, de buscar la guía del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida y ministerio. Es un compromiso con la transformación, con el crecimiento, con la búsqueda constante de la santidad. La guía del Espíritu Santo es fundamental en este proceso de reconstrucción. No podemos hacerlo solos, necesitamos la sabiduría, el discernimiento y la fuerza que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Debemos cultivar una vida de oración constante, de intimidad con Dios, para escuchar su voz, para comprender su voluntad, para ser guiados por su mano en cada paso que damos. El Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro guía en el camino de la verdad. Reconstruir con integridad implica también rodearnos de consejeros sabios, de personas maduras en la fe, que puedan brindarnos apoyo, consejo y corrección cuando sea necesario. La humildad para aceptar la corrección, para reconocer nuestras limitaciones, es esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. No podemos pretender tener todas las respuestas. No podemos caminar solos en el ministerio. Necesitamos la comunidad, la fraternidad, el apoyo de otros hermanos en la fe. Finalmente, la reconstrucción del liderazgo implica un compromiso renovado con la palabra de Dios. Debemos sumergirnos en las Escrituras, meditar en sus enseñanzas, permitir que transformen nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. La Biblia es la lámpara a nuestros pies, la luz en nuestro camino, la guía infalible que nos conduce hacia la verdad y la vida plena en Cristo. Hermanos y hermanas, la reconstrucción de un liderazgo con integridad es un proceso, un camino que requiere tiempo, esfuerzo y una dependencia total del Espíritu Santo. Pero es un camino de esperanza, un camino de restauración, un camino que nos lleva a la plenitud del propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted es un líder que ha sentido el peso del espíritu de Acaz, no se desanime, no pierda la fe. Dios está con usted. Él tiene el poder para restaurarlo, para liberarlo, para empoderarlo para un ministerio fructífero y lleno de su gloria. Levante sus manos al cielo, abra su corazón al Espíritu Santo y permita que Dios obre en usted una obra nueva y poderosa. Si este mensaje le ha bendecido, escriba Amén en los comentarios y compártalo con otros. Suscríbase a nuestro canal para recibir más mensajes de edificación y fortaleza espiritual. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Sinin, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje.
un recorrido por las sombras del espíritu de Acaz y su impacto en el liderazgo espiritual. Hemos explorado sus manifestaciones, desde la falta de fe y el pragmatismo hasta la soledad y la tentación del control. Pero este no es el final, sino un nuevo comienzo. Hemos aprendido a reconocer las señales, a discernir los espíritus y a comprender la importancia de la integridad, la humildad y la dependencia de Dios en el liderazgo. Ahora es tiempo de llevar este conocimiento a la práctica, de transformar nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestro mundo, con la fuerza y la sabiduría que vienen del Espíritu Santo. Recordemos que el verdadero liderazgo no se encuentra en el poder, en el control, ni en el reconocimiento humano, sino en el servicio, en la entrega, en el amor incondicional a Dios y a su pueblo. Un líder conforme al corazón de Dios es aquel que busca la voluntad del Padre en todo momento, que se humilla ante su presencia, que confía en su providencia y que guía a su rebaño con sabiduría y con amor. Los invito a reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. Examina tu propio corazón, tu propio liderazgo, tu propia vida espiritual. ¿Has permitido que el espíritu de Acaz se infiltre en alguna área? Si es así, no te desanimes. El arrepentimiento, la confesión y la búsqueda de la ayuda del Espíritu Santo son el camino hacia la restauración y la libertad. Dios está esperando con los brazos abiertos para perdonarte, para sanarte, para darte una nueva vida en Cristo. Oremos por nuestros líderes para que Dios les dé la fuerza, la sabiduría y el discernimiento que necesitan para guiar al rebaño con integridad y con amor. Oremos para que sean protegidos de las acechanzas del enemigo, para que se mantengan firmes en la fe y para que sean ejemplos de humildad, de servicio y de entrega a la voluntad de Dios. Y finalmente, hermanos y hermanas, recordemos que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo está con nosotros. Nos guía, nos fortalece, nos da la victoria en Cristo Jesús. Confiemos en su poder, busquemos su presencia en todo momento y permitamos que nos transforme a la porta imagen de Cristo, para que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que escribas amén en los comentarios y lo compartas con otros. Suscríbete a nuestro canal para recibir más mensajes de edificación y fortaleza espiritual. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.